sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico, Un mensaje para ti. Programación en la cual estudiamos juntos diferentes partes de la Escritura a lo largo del tiempo en el que llevamos emitiendo este programa. En este último tiempo nos estamos ocupando de un estudio sistemático y expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Como siempre decimos, ha sido la primera carta escrita de las conocidas como mayores y sabemos que estas cartas son primera, segunda de Corintios y Romanos. También sabemos que fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, y esta iglesia fue establecida por Pablo aproximadamente unos 4 o 5 años antes en su segundo viaje misionero. Estamos estudiando, hemos podido avanzar hasta el versículo 17 del primer capítulo y ya hemos venido a través de la introducción, la salutación, hemos podido también estar hablando un poco acerca de esos problemas con los que ya Pablo nos introduce en el comienzo, digamos, del desarrollo del cuerpo epistolar de esta carta. Y nos hemos quedado en el versículo 17, donde vamos a estar en este programa de hoy. Bueno, dice así el texto que es objeto de nuestro estudio. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, el contexto, este es el último versículo del contexto que hemos estudiado antes de introducirnos ya al versículo 18, y que hasta el capítulo 4 realmente él va a estar defendiendo la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría humana, la sabiduría de Dios exhibida en la cruz de Jesucristo. Hemos podido ver cómo esta iglesia tan ricamente bendecida, con tanta y abundante gracia, había distorsionado el mensaje del Evangelio y se estaba volviendo a la retórica orgullosa, a la exposición orgullosa, únicamente en la forma, en lo superficial, olvidándose evidentemente de la esencia. O sea, estaban haciendo vana o vacía la cruz de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Todo esto había provocado una disparidad de criterios, todo esto había provocado enfrentamientos, divisiones, contiendas, como bien se nos enseña entre los versículos 10 y 13.
El propio Pablo les había rogado en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el propio Pablo les estaba mostrando a todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, como bien nos enseña el versículo 2. O sea, ya hay un cambio en los creyentes. Antes invocábamos, adorábamos, confiábamos en falsos dioses. Hoy invocamos el nombre del único Dios. Invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Como bien nos enseña el propio apóstol en su epístola a Timoteo, cuando claramente nos enseña en la primera epístola, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sabemos perfectamente que este Jesucristo hombre nos enfatiza la humanidad de Jesucristo, por lo tanto, enfatiza la cruz, que fue el instrumento donde Él dio su vida, sacrificó su vida para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Dios Padre. Por lo tanto, cuando en el verso 10 le dice: os ruego, hermanos, por lo que representa este nombre en el que nosotros confiamos e invocamos, no debe de ser, no debe de haber una consecuencia de disensión, de división, de contienda. Debemos de ser personas que tenemos un mismo propósito, una misma mente, estamos fundamentados sobre el mismo fundamento y somos parte del cuerpo que tiene una sola cabeza. Y cuando la Iglesia realmente vive y exhibe esta realidad, entonces tiene poder en la predicación del Evangelio. Esta Iglesia estaba siendo sacudida por todo este tipo de conductas y de actitudes. Entonces aquí lo que nos encontramos fundamentalmente es la consecuencia del abandono de la sabiduría de Dios, de la esencia misma de Dios, de la hipóstasis, ¿sí?, del mensaje de Dios, lo que es su esencia, el poder que en él existe, el poder transformador. Sabemos perfectamente cuando se nos enseña acerca de ese mensaje que el propio Lucas nos describe de Pablo en Atenas, en el Areópago. Podemos ver que aunque fue un mensaje muy cargado de erudición y por supuesto cargado de verdad, fue un mensaje que no tuvo un gran efecto en los oyentes. Esto es lo que aquí ahora Pablo va a estar tratando de enseñarnos y va a tratar de debatir con esta iglesia de Corinto. Podemos ver que la exposición que Pablo nos enseña entre los versículos 16 y 34 del capítulo 17 de Hechos es un mensaje de un alto contenido espiritual y muy bien presentado en su forma. Pero vemos el verso 32, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero hubo, por supuesto, algún fruto. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, podemos ver que aunque tenemos un mensaje muy precioso en su forma, evidentemente los resultados no se corresponden con la erudición, el carisma del predicador, sino sencillamente los resultados se corresponden con la obra del Espíritu Santo. Claramente el mensaje tiene que incluir y tiene que dejar bien claro y bien presentado, como bien se nos enseña en el capítulo 15 de esta primera epístola, donde claramente en el verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si avanzamos, vemos claramente que esta resurrección de Cristo
nos lleva evidentemente a la esperanza que la Iglesia cristiana tiene. Entonces dice claramente, ya cuando está explicando la resurrección de los muertos, dice, bueno, pues primero Cristo, después los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Por lo tanto, el Evangelio está directamente relacionado y es inseparable de su consecuencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando del verdadero Evangelio, tenemos que, evidentemente, observar también los claros frutos inequívocos de lo que es el poder de Dios en el mensaje de Cristo. Esto es lo que Pablo va a estar defendiendo en estos 4 primeros capítulos de la primera epístola de Corintios. Y es lo que claramente va a seguir defendiendo a lo largo de los versículos siguientes que seguiremos estudiando juntos. Entonces podemos ver que el mensaje de Jesús claramente es un mensaje que no puede tener como consecuencia el carácter y la conducta, las situaciones y las maneras que estaban experimentando los creyentes corintios. Al punto, como hemos enseñado, de que había divisiones, había partidos, había opiniones acerca de que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y una vez más el propio apóstol asienta la verdad de su mensaje con la pregunta retórica. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Excluyendo por completo a ningún hombre en la acción de la redención. Excluyendo a todos los hombres, de todo aquello que tiene que ver con la salvación de Dios. Ningún hombre ha podido hacer por nosotros lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, claramente, Pablo dice, Cristo no puede estar partido en pedazos. No puede haber diferentes opiniones en aquello que es esencial, en aquello que es fundamental, en aquello que tiene que ver con su obra expiatoria y propiciatoria. Tampoco ningún hombre fue crucificado por nosotros y no hemos sido bautizados en el nombre de ningún hombre o hacia ningún hombre para ser sus siervos. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una forma trinitaria que nos expone en una forma maravillosa la unidad hipostática de Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu en una absoluta, inseparable, indivisible y fundamental unidad. De la misma manera que Cristo en vida portó la unidad hipostática de la deidad y de la humanidad en una forma perfecta en su cuerpo humano. Por lo tanto, cuando nosotros damos sentido a las cosas, vemos la profundidad de ellas y evidentemente tenemos que andar dignos de la verdad que predicamos. La Iglesia tiene que ser un baluarte, una columna de esta verdad y predicar el Evangelio tal y como es, sin adornos, sin la exaltación de hombres, sin buscar la retórica que tanto defendían en muchos casos los judíos y los griegos. Judíos usaban un lenguaje poético, tenía una belleza exterior y por supuesto los griegos buscaban la exposición sabia de la capacidad humana, pero en muchos casos era todo algo vacío de contenido. Hay algo que debemos de comprender en las palabras, como ahora va a continuar el apóstol diciendo, no para desvirtuar o sencillamente para restar importancia y valor al sacramento del bautismo. Pero hemos dicho que fundamentalmente los apóstoles no eran hombres llamados a llevar a cabo, por decirlo, no eran sacramentalistas. Ellos bautizaban si era necesario, supongo, pero realmente su principal comisión fue la predicación del Evangelio. De la misma manera, no
podemos pensar que el Evangelio es un canal o un medio de la gracia de Dios para poder salvar nuestras almas. Y esto hemos podido mostrarlo en una manera clara e inequívoca. Hemos podido ver cómo es el propio apóstol quien a lo largo de todos los escritos, lo que es la cena del Señor se menciona una sola vez en 1 Corintios 11 y el bautismo 2 veces, en Romanos 6 entre los versículos 1 al 11 y en Colosenses 2 versículo 12. Y sabemos perfectamente que en este contexto de Romanos está usando el bautismo como una ilustración de lo que es la experiencia mortuoria, salvífica y de la resurrección en la obra de Cristo, o sea, cuando el creyente es traído desde las tinieblas a la luz, cuando el creyente ha sido bautizado en la muerte de Jesús y a la vez ha sido resucitado en la propia resurrección de Jesús. Por lo tanto, ahora no es el tema que estamos desarrollando, pero es algo que es bastante importante, ¿sí? Y creo digno de consideración el hecho de que Pablo no ocupa en sus epístolas tanto tiempo a la hora de exponer el bautismo o incluso la Santa Cena, que son los dos sacrificios neotestamentarios. Entonces vemos que los apóstoles no eran fundamentalmente sacramentalistas. Evidentemente, por supuesto, aprobaban el bautismo y el bautismo siempre está incluido en cómo los creyentes se identificaban en un testimonio externo de lo que había sido su experiencia interna, y eran testigos de Dios y eran testigos ante los hombres de su compromiso con el reino de Dios, de su compromiso con el Evangelio. Y el bautismo en muchos casos pues era una señal externa de esta fe interior. Entonces podemos ver que ellos no en ningún momento trataron de exponer que las personas iban a ser salvadas por medio de ritos, ¿sí? Sino que ellos eran heraldos, eran proclamadores, eran predicadores de una verdad divina que les había sido encomendada. El poder de los apóstoles consistía en la predicación, su erudición era la unción del Espíritu Santo, era la palabra en la virtud propia del Espíritu. Las palabras, por supuesto, tenían que ser adecuadas y tenían que estar de acuerdo con aquello que estaba escrito, pero nunca Pablo, nunca Pedro y ningún otro expositor del Evangelio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, trató de impactar, ¿sí?, por medio de recursos o exposiciones de carácter retóricos. Bueno, lo podemos ver en el capítulo 2 de esta primera epístola, donde en los versículos 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí de nuevo el apóstol nos está enseñando esta verdad. Claramente nos muestra cómo él se separa del rito para dar importancia y relevancia a la exposición del mensaje del Evangelio, a lo cual él claramente se identifica y muestra que él no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No me propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, de nuevo reduciendo el mensaje del Evangelio a Cristo y a su crucifixión. Y a partir de ahí tenemos todo lo que emana, todo lo que es consecuencia y todo lo que nos bendice el corazón, el mensaje, la esencia del Evangelio, Cristo y este crucificado. De esto hablaremos un poquitín más adelante. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. O sea, aquí claramente, el apóstol está diferenciándose del orgullo, de la autoconfianza, de la exposición de las palabras por medio del impacto de la misma persona,
Aquí el apóstol Pablo está mostrando su exposición y su vida en una manera débil y temblorosa y temerosa. Él se presentó lleno de debilidad, lleno de temor y lleno de temblor, pero pleno, pletórico de confianza en Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo está acentuando la importancia de saber distinguir, ver de quién recibimos el Evangelio, cómo esta iglesia había ya cambiado sus preferencias, cómo realmente estaba siendo atraída por las formas cargadas de retórica, como estoy diciendo, y como hemos estado hablando aquí cuando mencionamos el término retórica, es una manera de exponer en una forma cargada de sabiduría, de un alto contenido externo, de una buena terminología, de una buena oratoria, y que digo que es importante tenerlo, pero nunca es más importante que el contenido del mensaje en Cristo. Si podemos usar unas buenas palabras, si podemos tener una buena oratoria, pues gloria a Dios, pero nunca para ser una exposición de nosotros mismos, sino para darle la gloria y la honra a Dios. Y esto es lo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando. Él no está diciendo que tengamos que usar palabras vulgares, él no está diciendo que tengamos que buscar términos que no tengan una belleza en sí mismos. No, por favor, creo que debemos de buscar lenguajes que puedan ser comprensibles, que debemos de distinguir, diferenciar a quienes nos estamos dirigiendo y que podamos realmente hacer efectivo el mensaje de Jesús. Me gustaría contarles un pequeño detalle que hubo en mi vida hace algunos años cuando estaba estudiando en una escuela bíblica en México. Nos llevaban a compartir, en cierta manera, como ejercicios a los estudiantes, donde nos llevaban a visitar iglesias para poder también pues presentar el Evangelio y compartir con lugares un poquito remotos y personas en muchos casos analfabetas el Evangelio de Jesucristo. Y recuerdo cuando llegamos a un lugar donde era una iglesia muy muy pequeñita y no había... Las personas claramente no se distinguían por ser personas que habían tenido muchos estudios, sino sencillamente, pues podía uno observar que eran personas muy, muy pobres, personas muy, pues escasas en todo, y que lo que hacía falta pues era exponer el Evangelio de una manera en la que pudiéramos llegar a esos corazones bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, nosotros casualmente en ese tiempo estábamos estudiando los profetas menores y uno de los muchachos, un compañero mío de escuela, le tocaba exponer la Biblia y pues él tenía muy claro el mensaje de Ageo con todos sus significados, toda la etimología de las palabras. Había ya practicado una buena exposición, tenía una claridad cronológica y ahí se presentó y empezó con el capítulo 1, ¿no? Y ya pues en el año segundo del rey Darío, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, después de una hora de hablar claramente, lo único que había expuesto era un conocimiento, pero no había habido ningún efecto sobre los oyentes porque ellos no tenían comprensión sobre lo que él había comprendido. Entonces trató de dar un mensaje cargado de erudición, pero absolutamente ineficaz. Bueno, a veces podemos estar hablando la Biblia y sin embargo estar absolutamente vacíos de contenido efectivo. Esto es lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Cuando él llegó ahí, aun siendo una persona conocedora de la Escritura, su manera de exponer, su carácter en la exposición era un carácter que manifestaba una dependencia de Dios, manifestaba
una carga en su corazón por ser Dios y no él quien exponía la verdad. Entonces tuvo una demostración de espíritu y de poder. Y aquí el poder está directamente relacionado con la salvación. O sea, era la diferencia entre aquellos que se perdían y aquellos que se salvaban. Los que se perdían eran aquellos que continuaban en su vida y desoían el Evangelio, y los que se salvaban eran aquellos que recibían el Evangelio de Jesucristo con todo el poder transformador y el efecto de su bendita gracia. No tenía una exposición con astucia para tratar de atraer a las personas, y como consecuencia, evidentemente, pues el resultado no eran personas fundadas en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La fe de estos creyentes que respondían al Evangelio estaba fundamentada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Recordamos las palabras: Cristo no podía estar dividido, nadie había sido crucificado por ellos sino Cristo, y no se habían bautizado en el nombre de nadie sino en el nombre de Cristo. Por lo tanto, sabemos perfectamente aún, y también es importante recordar, que podemos predicar el verdadero Evangelio de Cristo y también nuestra palabra sea rechazada, y no porque el contenido de ella sea vano, o sencillamente porque también hay un misterio en cuanto a la recepción, en cuanto a la acción del Espíritu Santo en unos y en otros. Muchas personas pueden oír lo mismo y unos reciben y otros no reciben. Por lo tanto, esto también está muy claramente expuesto por el propio Jesucristo en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Podemos ver claramente que esta exposición, bueno, pues también evidenciaba la disposición, pero del oyente, pero nunca puede ser sustituido por otro medio para ganar las almas. Algo muy de moda hoy es que en las iglesias, en el mundo cristiano de hoy en día, se trata de adornar el Evangelio o de disponer, pues bueno, decoraciones o introducir ciertas maneras de presentar la música que desplazan la predicación de la palabra. Bueno, evidentemente, aunque no tengamos los resultados esperados, no hay otro medio de ganar almas que no es la predicación del Evangelio. Por eso aquí Pablo está diciendo: Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bueno, en esta segunda parte del versículo 17, pues ya también, como estamos diciendo, Pablo nos introduce a lo que vendrá desarrollando entre los capítulos 1 a 4, o sea, la sabiduría humana contrastada con la de Dios. Como hemos dicho, por favor, no estamos rechazando en ninguna manera una manera adecuada de presentar el mensaje. No estamos rechazando ni una buena hermenéutica, ni una buena homilética, ni una buena exegesis, ni una buena exposición. No, por favor, todo lo que se pueda hacer en la manera más bíblica y más correcta posible. Sí, sabemos que la hermenéutica nos habla de presentar el significado, ¿sí? Y la homilética es digamos, la forma en la que predicamos, el modo de predicar. La exegesis, evidentemente, también extrae el significado. La exposición es extraer a la luz ordenadamente un contexto de la Biblia. Entonces, lo que estamos contrastando es suplantar la sabiduría de Dios por la sabiduría de los hombres. Entonces, en ningún momento Pablo está rechazando una buena manera de presentar la Biblia adecuadamente, sino esta técnica retórica que en este caso está fundamentada en las escuelas sofistas griegas de aquella época. Entonces, aquí es donde estos expositores escondían en muchas maneras las verdaderas razones, lo que es la astucia que se nos presenta en esos versos 1 al 5 del capítulo 2,
amparado y escondidas en una falsa elocuencia, ¿sí? Ponían, como diríamos, una hermosa capa sobre una vaciedad del contenido. Esta persuasión no viene de Dios, como decía el apóstol, viene de los hombres. Halagaría el oído y subyugaría la razón de los oyentes, pero dejaría el corazón duro, muerto, egoísta, exactamente igual que antes de escuchar el sermón. Por eso la vanidad de la cruz, cuando la cruz es vana, entonces se pierde el poder transformador. La cruz lo que nos está predicando es la aplicación del juicio divino de Dios sobre el pecado, donde realmente es Cristo quien está sufriendo ese juicio para darnos a nosotros, evidentemente, la vida. Y bueno, quiero decir incluso que muchos judíos de la época en la que se nos está enseñando esto, dejaban de exponer el capítulo 53 de Isaías, que no me venía ahora a la mente, y únicamente lo interrumpían en el 52:12 y ya ellos pasaban al capítulo 54, sencillamente para evitar los sufrimientos del siervo de Jehová, lo que es una clara exposición del Mesías muriendo en la cruz, y muy clara, ¿no? Entonces podemos ver que este mensaje de la cruz y su significado es exactamente el juicio de Dios sobre el pecado y por medio del único y suficiente sacrificio de Cristo. ¿Sí? Esto quita toda elocuencia al expositor y da contenido al mensaje, un contenido de poder ungido por el Espíritu Santo. Entonces, esta obra que Cristo llevó a cabo en el madero por nosotros, en ninguna manera puede vaciarse. Es aquí lo que nos enseña para que no se haga vana, aquí el término que no es vaciar de significado y de contenido la cruz de Jesucristo. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el mensaje de este día, de esta semana, y espero continuar a partir ya del versículo 18 en adelante con este estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga y recordamos, Cristo no puede ser dividido, Cristo no está dividido, no hemos sido bautizados en nombre de nadie, nadie ha sido crucificado por nosotros. No cambiemos una forma externa por el poder espiritual del contenido de la cruz de Cristo. No hagamos vana la cruz de Cristo. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio tal y como es. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Muerte